6:17. Iba a decir un par de efemérides. Una de ellas es la del 28 de diciembre de 1872. Hace 151 años, sí, más o menos. Porque yo siempre menciono aquí el asunto de la anexión a España, Pedro Santana, en 1861, y siempre digo aquí que eso era una anexión que se veía venir. Le tocó a Pedro Santana, le podía tocar a cualquier otro que quisiera anexar parte de la República Dominicana o la República Dominicana completa. Pero luego de la restauración de la República, en 1865, pocos años después, ya en 1867, ya estaba el presidente, José María Cabral, luchando por anexarle la República Dominicana a Estados Unidos. Y si no la República Dominicana, por lo menos la codiciada Bahía de Samaná. Algo que se firmó, se hizo el 29 de noviembre de 1969. Luego sí se firmó un tratado con Estados Unidos para cederle la Bahía de Samaná. Pero eso recibió rechazo de diferentes sectores nacionales e internacionales. Incluso se destaca ahí la participación del senador norteamericano Charles Sumner, que por eso hay una calle que se llama Charles Sumner aquí, que rechazó esa intención de, en este caso de su gobierno, de querer ocupar una parte del territorio dominicano, y por eso ese convenio se cayó. Pero luego el presidente Buenaventura Báez siguió también insistiendo con eso, porque el presidente Báez era un anexionista extraordinario, pero eso casi no se menciona. Y entonces el presidente Buenaventura Báez, 28 de diciembre de 1872, firmó un tratado para arrendarle la Bahía de Samaná, ya no al gobierno norteamericano, sino a una empresa norteamericana. Y ese tratado fue ratificado en febrero de 1873. Por fortuna, el tratado establecía que cada año esa empresa tenía que pagar una renta. Y entonces, en el primer año parece que no la pagó, y al año siguiente, ya fuera del poder Buenaventura Báez, sino que estaba en el poder Ignacio María González. Ignacio María González, como en marzo-abril de 1874, hizo derogar el tratado de anexión, con el argumento de que la empresa no había pagado la renta correspondiente. Por lo menos se agarró de ahí, y entonces así recuperamos nuevamente nuestra Bahía de Samaná. Pero el 28 de diciembre de 1872, ese presidente Buenaventura Báez, que nos gobernó creo que en 5 ocasiones, y las 5 fueron funestas, pues yo no he visto un legado más funesto que el de este presidente. Pero bueno, ese es otra ¿Apellido Báez? Buenaventura Báez, okay. Claro. Abuelito, tatarabuelo de los Figueroa, de Báez Figueroa. Sí. Entonces, eso fue el 28 de diciembre. Pero el 28 de diciembre de 1962, ya un poco más para acá, se produjo en República Dominicana algo que todavía está nebuloso, sobre lo cual casi no se habla, aunque se ha escrito mucho, pero no hay datos oficiales completos, porque ciertamente ahí no se sabe si fue un complot, si fue la intención de... El caso es que fue una masacre, y así se llama, la masacre de Palmasola. Palmasola, ubicada ahí en la zona de San Juan de la Maguana, un poco más para allá de las Matas de Farfán, San Juan, la provincia de San Juan, la Mata de Farfán, hacia el norte está Palmasola, una comunidad de Palmasola. La matanza de Palmasola. Hay quienes dicen que ahí mataron más de 40 personas, hay quienes dicen que fueron más de 100, hay quienes dicen que fueron más de 800. El asunto es que esa matanza estuvo a cargo de nuestro ejército. Y fue promovida porque había ahí un movimiento mesiánico que le rendía tributo a Olivorio Mateo. Ese del cual hay merengue, dicen que Olivorio ha muerto. Olivorio no come, pendeja, y no le come a nadie. Que lo escribió Luis el Terror Díaz. Eso. Bueno, el asunto es que Olivorio Mateo era un individuo que se hacía ver como que era curandero, como que tenía seres, que veía, que tenía ciertas virtudes. Y entonces Olivorio Mateo fue asesinado en 1922 durante la intervención norteamericana, porque él se oponía a la intervención norteamericana de 1916 a 24. Pero quedó esa costumbre de seguir rindiéndole tributo a Olivorio Mateo para acá, Olivorio Mateo para allá. Y entonces hubo una especie de movimiento mesiánico que se estableció ahí en Palmasola, encabezado por unos mellizos, los mellizos Romilio y León Ventura. Esos mellizos, entonces, ahí tenían ciertos rituales, hacían ahí, que eran de rendir tributo, pero era un asunto eminentemente cristiano, aunque obviamente con costumbre de hacer atabares, de palos y cosas de esas, pero incluso se tiene la versión de que para entrar a esa zona,
e ir a rendirle tributo a Liborio y a Jesús y a la Virgen de la Altagracia, qué sé yo, había que entrar desarmado. Y por eso en las entradas tenían que depositar todos los que iban a entrar los cuchillos y los machetes, porque no eran armas de fuego, eran cuchillos y machetes porque usaban armas blancas. Imagínate en esos campos, allá botados. Y entonces se depositaban en la entrada y todo el mundo tenía que estar desarmado ahí, en esa área, para que, por un asunto de seguridad y de cosas, de que no había agresión, de que todo era paz y así sucesivamente. Pero hubo movimientos de la Iglesia Católica, de empresarios, porque entonces también muchos comerciantes de la zona y productores de la zona se estaban quejando porque la gente iba a rendir el tributo a Liborio y no quería ni siquiera trabajar. Y eso se juntaba ahí una paquete de gente a hacer sus rituales, iban de otros sitios. Hasta que el gobierno no el triunvirato, sino el Consejo de Estado, bueno, autorizó a que fueran allá a desocupar esa área. Eso fue el 28 de diciembre de 1962. Apenas 8 días después de las elecciones de 1962 que ganó el profesor Juan Bosch, pero que no había tomado posesión porque iba a tomar posesión en febrero. Y menciono eso porque Juan Bosch, que ya había ganado las elecciones, estaba fuera del país, pero ya era presidente electo. Y esa misión de ir a desocupar a Palmasola se le encargó a un general, el general Rodríguez Reyes, de quien se dice que era un general del ejército sumamente fiel a los mandatos castrenses. Tanto así que en la dictadura de Trujillo era ciegamente fiel a Trujillo, porque él decía que el jefe del Estado, el jefe del país, y que era comandante en jefe de la Fuerza Armada, y él era ciegamente fiel a Trujillo. Pero luego de la muerte de Trujillo era ciegamente fiel también a la autoridad establecida y ciegamente fiel a las normativas castrenses. Y se dice que el presidente Juan Bosch también le tenía cierto aprecio porque él supo de un movimiento para evitar que Juan Bosch ganara la presidencia, y cuando él se enteró le informó al profesor Juan Bosch de eso. Y entonces se dice que Juan Bosch lo iba a designar ministro de las Fuerzas Armadas cuando llegara a la presidencia. Pero como había tanta intriga en el ambiente político, militar y gubernamental, y como había también la intención previa incluso de que el profesor Juan Bosch ciertamente no llegara a los 4 años de gobierno, como efectivamente no llegó, nada más duró 7 meses, se dice también que hubo una especie de complot para que el general resultara muerto en ese operativo de Palmasola. Y yo menciono todo eso porque ciertamente hubo mucha confusión y ciertamente el general Rodríguez Reyes resultó muerto en esa masacre. Ahí estaba también algunos otros militares, entre ellos el entonces mayor Francisco Alberto Camaño Deñó, que resultó herido porque le dieron un batazo en la cabeza, un palo, le dieron con un palo en la cabeza o algo así. Hay otra versión que dice que no, que fue que uno de los mellizos le quitó la carabina, y cuando le quitó la carabina le dio con la cacha de la carabina en la cabeza, y cuando le dio se soltó un disparo, y ese disparo fue que mató a uno de los mellizos. Y que entonces cuando se soltó el disparo, entonces se armó también el tiroteo y todo el mundo empezó a disparar. Hay esa versión. Hay otra versión que dice que ya Rodríguez Reyes estaba en el sitio, y que entonces cuando se produjo ese disparo, que salieron, Rodríguez Reyes salió, y que a Rodríguez Reyes entonces le dieron 2 tiros. ¿Quién le dio los 2 tiros? Si los olivoristas no estaban armados con armas de fuego, ni siquiera con armas blancas, porque la habían dejado en la puerta. Pero vamos a suponer que alguno de ellos tuviera un par de cuchillos, un par de puñales. Entonces se dice que a general Rodríguez le dieron una puñalada en la nuca, y que aparte de eso le dieron 2 tiros. ¿Quién le dio los 2 tiros? No se sabe. ¿Quién ordenó que el ejército, que se supone que debió llegar simplemente para persuadir a esas personas a que salieran, comenzara a disparar? Y señores, eso fue una tremenda masacre. Una masacre donde nunca se quedó claro cuál fue el papel de Francisco Alberto Camaño Deñó, que sobrevivió, aunque quedó herido con un golpe en la cabeza. Nunca quedó claro quién mató al general Rodríguez Reyes y por qué y cómo. Nunca quedó claro nada de eso. Lo que sí quedó claro es que ahí hubo decenas de muertos que fueron enterrados en fosas comunes, entre hombres, mujeres y niños. Y que esa es una mancha que empaña
a el gobierno de la República Dominicana, sobre la cual nunca ha querido ofrecerse información de manera oficial, sino que los testimonios de personas que sobrevivieron de la época y testimonio también de algunos militares que en esa época tenían rangos más bajitos y que llegaron incluso a ser hasta general, hasta rangos altos algunos de ellos. Pero bueno, cada quien da su versión. Lo que sí está claro es que el 28 de diciembre de 1962, ahí en Palmasola hubo una masacre, una verdadera masacre de parte de miembros del ejército dominicano en contra de personas inocentes y desarmadas. Y que luego fue pintado o dibujado como que ellos se rebelaron, como que ellos... esa no es la versión que se tiene originalmente, porque se trata de gente que eran pacifistas. Eran gente pacifista, eran gente que abogaban era por la paz y por la armonía y por todo. Luego salieron muchísimas especulaciones, que si violaban niñas, que se hacían... Pero cuando usted va a Palmasola y pregunta por los testigos que todavía quedan vivos, le dicen que no, que eso no era cierto. Gente que participaba en esos rituales. Eso pasó. Ahora, ¿por qué casi no se habla de eso? Bueno, tal vez porque ahí, entre todo ese lío, habían algunos que luego resultaron ser héroes nacionales. Francis.